Así que voy a invitar a Mike una vez más este domingo. Él va a estar compartiéndonos la palabra. Vamos a continuar con la serie de Primera de Pedro. Así que Mike ha preparado y se ha rendido ante el Señor para estar trayendo la palabra. Vamos a orar por su vida. Gracias, Dios, por la vida de Mike. Gracias porque tú lo has puesto en esta iglesia, Señor, para el servicio, Señor, para predicar la palabra, para animar y exhortar a los hermanos, Señor. Gracias porque hemos visto su vida reflejada en ti, Señor, y ha sido un ejemplo de piedad para muchos de nosotros, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté hablándonos a través de su vida, de la vida de Mike, Señor, y que tú le des la sabiduría suficiente para exponer el texto conforme a tu verdad y a tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Estamos todos contentos que oír esa buena noticia de Emita, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, es un gusto, privilegio, una vez más poder compartir con ustedes. Vamos a orar una vez más rapidito. Señor, oramos que tú guíes este tiempo, que nos enseñes, que tú estés exaltado en nuestras vidas, Padre. Abre, por favor, nuestras mentes, nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer, mi esposa, Marina, tenía un evento con nuestra bebecita. Estaba con Marilyn y yo estaba con nuestro hombrecito, Moisés, que tiene unos 3 añitos. Y quería ir a un lugar, pasar un poco de tiempo con él. Entonces encontré un lugar que tenía un parquecito. Y en ese parquecito había una pequeña pasamanos, ¿no? Medio escondidito, pero después vi la pasamanos. Y él tal vez había visto a otros niños hacer un pasamanos en algún momento, pero no creo que se acordaba. No era muy alto tampoco. Entonces, pero yo tuve que mostrarlo, ¿no? Que es una mano a la vez en cada barrita y después la otra. Tuve que enseñarle. Y aunque él es suficientemente fuerte para colgar incluso unos 30 segundos de una barrita, no hubiera podido pasar desde un lado de la pasamanos hasta la otra si no le hubiera ayudado. Pero, así que yo le apoyaba de abajo, ¿no? Por donde su cinturón, sus piernas, y fue barrita, barrita, y logró hacerlo todo. Pero, si hubiera intentado solito, sin mi apoyo, probablemente se hubiera caído, tal vez se hubiera lastimado. Y en la misma forma, nosotros a veces queremos intentar a superar situaciones, incluso obedecerle a Dios fielmente, de lograr crecimiento quizá en nuestras vidas, o ver crecimiento en la vida de otro a nuestro alrededor, pero intentamos hacerlo por nuestras propias fuerzas, ¿no es cierto? Hoy, como dijo el pastor, vamos a retomar nuestra serie de Primera de Pedro. Así que por favor abran sus Biblias, enciendan sus Biblias. Vamos a estar en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y vamos a ver la obra de Dios en y a través de su pueblo para servirle por medio de Jesucristo. Y lo que vamos a ver son 4 exhortaciones para nosotros como iglesia. Primero vamos a leer el pasaje. 1 de Pedro 2, 4 y 5. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que vemos aquí en el pasaje, para nosotros como iglesia, de forma resumida, es lo siguiente. Dios empodera y edifica a su pueblo para servirle juntos por medio de Jesucristo. Dios empodera y edifica a su pueblo para servirle juntos por medio de Jesucristo. Y las 4 exhortaciones que vamos a ver son: sigamos viniendo a Jesús. Segundo, ánimo,
que aún en dificultad, Dios está creciendo su iglesia. 3, sirvamos a Dios en santidad. Y 4, es confía en Jesús, el medio de nuestros sacrificios espirituales. Entonces comenzamos con la primera exhortación. Sigamos viniendo a Jesús. Verso 4, vean conmigo. Comienza así. Y viniendo a Él. Ahora, recordemos lo que Pedro ha estado diciendo a la audiencia en su carta. ¿Ya? En esa carta primera de Pedro hemos visto que Pedro está escribiendo, como dice en capítulo 1, verso 3, verso 1 y 2, que está escribiendo a cristianos que están sufriendo. Unos expatriados elegidos, están fuera de su tierra, pero son elegidos por Dios. Están sufriendo. Y vemos, como dice capítulo 1, verso 3, que son, según su gran misericordia de Dios, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Son nacidos de nuevo, y eso es repetido. Capítulo 1, versículo 23 dice, pues han nacido de nuevo. Y hace 2 semanas hemos visto, capítulo 2, verso 2, deseen como niños recién nacidos. Otra vez, este nuevo nacimiento en Cristo. La leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Este nuevo nacimiento es el nuevo nacimiento de la salvación, por gracia a través de la fe en la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y Pedro está consciente que él está escribiendo a cristianos que ya son creyentes, ya son nacidos de nuevo. Pero todavía dice, viniendo a Él, ¿no? Y conlleva la idea de vengan constantemente, sigan viniendo, como una postura que debe ser característica de cada creyente. Porque quizás algunos de nosotros pensamos que porque yo asistí a cultos de la iglesia cuando era niño, quizás ministerio de niño, ahorita feliz, y en algún momento yo me levanté la mano y por eso soy salvo, ¿no? Y ya no necesito pensar más en el evangelio. O que para mí ya no es necesario tanto el culto, leer la Biblia, orar. Quizá pensamos, bueno, yo en mi vida personal ya no necesito enfocar mucho en el evangelio, la plan de Dios para la salvación. Eso era antes, en algún momento de mi vida, cuando yo era niñito, hace varios años. O tal vez que el evangelio es para evangelizar nomás, ¿no? Es para compartir con gente para que tomen una decisión para comenzar a seguirle a Cristo. Pero si nosotros solo pensamos que el evangelio es para algo en el pasado, estamos equivocados. Pablo dijo algo a los Gálatas al respecto. Les dijo a ellos, habiendo comenzado, esos Gálatas 3:3, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Es que ya ellos comenzaron creyendo el evangelio, pero ya no seguían por el evangelio. Querían ser justos y rectos ante de Dios por sus propias obras, de intentar obedecer a la ley. Así que nosotros también fácilmente podemos distorsionar las buenas nuevas de venir a Cristo, de lo que es que somos salvos por su gracia, mediante la fe en su obra sacrificial en la cruz y resurrección, y ese caminar a la luz, encaminar a la luz constantemente de eso, a un mensaje de legalismo, que sería más como, obedece a Dios, cumple con lo que se debe hacer, ten buenos valores en tu vida. Pero eso no es el evangelio. Sigamos viniendo a Jesús. O quizás hoy estás aquí y por alguna situación en tu vida estás sufriendo. Quizás algo similar a la audiencia de esta carta, por una persecución, un rechazo de alguna forma por ser cristiano, tal vez por compartir la verdad bíblica con alguien y se ofende, o tal vez por vivir de forma diferente como cristiano. Quizás como resultado de caminar con Cristo, de vivir de forma diferente, estás pasando por un momento difícil en tu familia, tal vez una situación laboral, en tu colegio, en la U.
Cuando Jesús estaba en la tierra, Él pronunciaba algunos ayes sobre algunas ciudades que le rechazaron. Y Él oró alabando al Padre, que oculta la verdad de los sabios y revela a los niños. Y el conocerle a Jesús, este nuevo nacimiento a través de su revelación, y da una invitación hermosa. Tal vez van a conocer ese pasaje. Mateo 11:28. Dijo Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Sigamos viniendo a Jesús. Pedro sabía que estos hermanos y hermanas a quien escribía sufrían, que ya eran cristianos, pero aunque ya eran cristianos, tenían que seguir viniendo a Jesús para salvación, pero también para sostenerse cada día, cada hora, cada momento. Y yo no sé de sus, bueno, sí sé de sus vidas, pero yo puedo decirles también por mi vida, es muy cierto. Necesitamos seguir viniendo a Jesús. Así que estás desanimado, estás cansado, estás cargado con diferentes cosas. Como Pedro dijo a Jesús en otra ocasión, eso es Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay más donde ir. Y dejemos que sus palabras de vida eterna nos alimenten y nos alienten. Así que la primera exhortación es, sigamos viniendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios empodera y edifica a su pueblo para servirle juntos por medio de Jesucristo. La segunda exhortación, ánimo. Aún en dificultad, Dios está creciendo su iglesia. Sigamos versículo 4. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como una casa espiritual. Así que, ¿a quién hay que venir? Jesús. ¿Cómo es Jesús? Este término piedra es interesante. No es la misma palabra que que Jesús puso para su nombre de Pedro. Era otra palabra que era roca. Entonces Pedro no está diciendo algo de su nombre ahí, no se está refiriendo a eso. Pero está haciendo otra referencia a la Biblia, al Antiguo Testamento. Y de hecho, la semana pasada, si se acuerdan, hemos visto en Hechos, capítulo 4, versículo 11, que los líderes religiosos, eso fue su discurso de Pedro, el mismo autor de esa carta, y Pedro citó a Salmos 118, 22 y dijo, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, porque ha venido a ser la piedra angular. Así que Pedro de nuevo está señalando y recordando a esa audiencia de la carta que Jesús es el Mesías, y aunque fue desechado, rechazado por los hombres, es ese rescatador prometido del Antiguo Testamento. Y después también dice que Jesús es una palabra viva. Algo tal vez muy obvio, pero muchas veces no siempre enfatizamos que Jesús está vivo. Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó, siendo 100% Dios y 100% hombre, una sola persona, con dos naturalezas, vivió en esta tierra, caminó en esta tierra, sufrió, murió y también resucitó. Y ahora como el primogénito de entre los muertos, Jesús sigue vivo. Tiene un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible, pero Jesús está vivo, está a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué le había pasado a Jesús? Por un lado, esa piedra viva fue desechado por los hombres. Jesús fue rechazado por mucha gente. Como hemos mencionado en Mateo 11, hubo mucha gente en varias ciudades incluso, en las cuales hizo milagros, ¿no? Porque a veces la gente puede pensar, pucha, pero si yo viera un milagro de Jesús,
Yo creería, seguro. Pero hubo mucha gente que incluso vio y no creyeron. Los líderes religiosos, Herodes, Pilato, los romanos, le rechazaron a Jesús, el Hijo de Dios. Y acordémonos que Pedro está escribiendo a hermanos que están sufriendo. Y les recuerda que Jesús, aunque actuó en obediencia al Padre, también sufrió rechazo. Jesús sufrió persecución. Y la aplicación de eso para nosotros es claro. El hecho de ser obediente a Dios no quiere decir que no vas a sufrir y que no habrán dificultades en tu vida. Si Jesús sufrió, nosotros vivimos todavía en un mundo caído, con problemas, con dificultades, por la maldición del pecado, nos enfermamos, cosas, tragedias pasan que nosotros no entendemos. Y vemos igual eso en la Biblia, aunque a personas piadosas como la vida de Job, perdiólo todo. Y no siempre entendemos por qué Dios permite lo que permite, pero sabemos que Él es Dios y nosotros no somos, y Él tiene un propósito. Y también sabiendo que Dios es el Todopoderoso, todo justo, todo sabio Dios, reconozcamos también que Dios mismo sufrió. Dios mandó a Jesús para sufrir. Sufrió injusticia, fue condenado por líderes que no temían a Dios, fue condenado injustamente por hombres pecaminosos, y Jesús voluntariamente sufrió y fue a la cruz en obediencia a su Padre. Fue hecho maldición por nosotros. Y gracias a Dios que por su sufrimiento, por su sacrificio, como profetizó Isaías 53:5, por sus heridas hemos sido sanados. Y Pablo dice también, 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Tal vez no suena muy deseable, pero lo que vemos en la Biblia nos dice que aunque tenemos gozo, tenemos esperanza viva al final de ser sus seguidores, también parte de seguir a Jesús, parte de vivir en esta tierra maldita y ser sus seguidores, es sufrir, es ser perseguido. Y tal vez nosotros no vamos a sufrir en nuestra vida aquí en Santa Cruz una persecución como se experimentan otros hermanos en otros lugares del mundo, pero tal vez será un rechazo de otra forma. Volviendo, 1 de Pedro 2:4. Jesús, como piedra viva, fue desechado por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Aunque fue perseguido y desechado, lo que fue más importante fue cómo Dios lo vio. Escogido y precioso. Y también esto es lenguaje del Antiguo Testamento. Más adelante en verso 6, Pedro, refiriéndose a Isaías 28:16, dice, a una piedra escogida, una preciosa piedra angular. En su primera venida a la tierra, Jesús fue desechado, sufrió y a la vez verdaderamente fue el Mesías prometido, el Hijo de Dios, escogido por Dios, precioso delante de Dios. Y después Pedro dice, también ustedes cristianos, expatriados, elegidos, que están sufriendo, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual. Pedro está diciendo que estos cristianos igual son perseguidos, rechazados, desechados por el mundo como Jesús, pero también como Jesús son escogidos y son preciosos delante de Dios. Que hubo esperanza en su sufrimiento. Y hay esperanza para nosotros también en momentos difíciles en nuestra vida. Porque también somos escogidos, pues, preciosos delante de Él. Y dice Pedro, sean edificados como una casa espiritual. Algunos eruditos y comentaristas tienen diferencias de entre si deberíamos entender esa frase como sean edificados, como un imperativo, o si están siendo edificados.
Pero en realidad ambas cosas son ciertas, ¿no? Dios está edificando a su iglesia. Podemos ver eso, Mateo 16. Y Dios está obrando para servir y edificarnos unos a los otros. Entonces, también sabemos que Dios está usando a Pedro mismo en esta carta para edificar a su audiencia. Y Dios ha usado y sigue usando en esta carta 2000 años después, incluso para nosotros, para edificar a su iglesia. Entonces es Dios que crece, que edifica a su iglesia, a su pueblo, para madurarnos. Aunque tal vez vamos a pasar por momentos difíciles, por sufrimiento, por rechazo, la obra de Dios sigue adelante. Dios está edificando su iglesia y tenemos el gran privilegio también de ser parte, de participar en esta edificación que Dios está haciendo. Entonces, pensando en cada uno de nosotros, ¿estamos participando? Cada uno de nosotros que somos creyentes tenemos dones espirituales, ¿no? Algunos tienen de servicio, algunos de enseñanza, algunos de predicar, algunos de varios otros dones. ¿Estamos usando nuestros dones para la madurez, para la edificación de la iglesia? Tal vez el Señor te está tocando de alguna forma en que podría servir. Y participamos en la edificación de esa construcción y no es un edificio físico, porque la iglesia no es un lugar, no es un edificio, no, es una casa espiritual. Es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Ustedes son. Queridos hermanos y amigos, no nos desanimemos porque sufrimos rechazo por ser cristiano. Cuando somos perseguidos de alguna forma por ser cristianos, por tener una cosmovisión que incluso tiene una verdad absoluta que es cosa ajena ya para la gente hoy en día. No nos desanimemos, incluso cuando tienes un amigo que decide huir de Dios, cuando escuchas tal vez de pastores o cristianos famosos que caen en pecado. No nos desanimemos por la incertidumbre de nuestras vidas, de la economía, de la política, de situaciones sociales, sino ánimo, porque aún en dificultad, Dios está creciendo su iglesia. Tercera exhortación. Servamos a Dios en santidad. Seguimos leyendo versículo 5. Sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y aquí ya comenzamos a ver más claramente a lo que Pedro se está refiriendo cuando dice casa espiritual. Porque aquí ya comienza a hablar de sacerdote, de sacrificio. Está hablando del templo. El pueblo de Dios, nosotros ya no vamos al templo como hacían los israelitas en tiempos pasados, sino somos una casa espiritual. Y también, como una casa espiritual, como ese templo de Dios, donde mora Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nuestra adoración, nuestras ofrendas, nuestro servicio a Dios, no solo se ofrece en un templo. A veces decimos que este es el templo, pero nosotros somos el templo. Y nuestro sacrificio, nuestro servicio a Dios es a todo tiempo y en todo lugar en nuestras vidas. En Éxodo capítulos 28, 29, Levítico capítulos 8 y 9, podemos ver cómo Dios había escogido a Aarón, el hermano de Moisés, y sus hijos para ser sus sacerdotes, para ofrecer sacrificios a Dios para sí mismos y para el pueblo de Israel. Y para ellos podemos ver también que hubo un proceso de consagración de esos varones para poder servirle a Dios de esas formas, para ofrecer los holocaustos, ¿no? También en el día de expiación, donde ofrecían una vez al año
el holocausto, el sacrificio para el pueblo. Pero ahora, como nos enseña el libro de Hebreos, entendemos que el sistema sacrificial apuntaba a Jesús. Hebreos 10, 11 y 12 dice: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio para los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Así que Cristo es el perfecto sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo, pero también nos ha hecho un sacerdocio santo nosotros. Apocalipsis 1, 5 y 6, el apóstol Juan escribe: al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios. Ahí está otra vez. Y algo muy claro como esos sacerdotes para servicio a Dios que hemos visto, que se pueden buscar en sus casas, Éxodo, Levítico, es esa consagración de ser hechos santos en preparación para servir a Dios. Y en nuestro pasaje el día de hoy también vemos, específicamente dice un sacerdocio santo. Y gracias a Dios, Hebreos 10:10 dice: hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Así que nosotros ya somos hechos santos en Cristo, si somos creyentes, seguidores de Jesucristo. Ya nos ha apartado para servicio a Él, iguales a esos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Somos limpiados para siempre cuando confiamos en Jesús para el perdón de nuestros pecados. Pero también, como Pedro dijo más antes en la carta, 1 de Pedro 1, 15 y 16 dice: así como aquel que los llamó es santo, también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Así que este llamado a la santidad, de caminar en la realidad que Jesús nos ha comprado para nosotros con su sangre, de honrarle a Dios de toda nuestra manera de vivir, no solo es para los pastores. Ya no estamos en ese sistema del Antiguo Testamento y que tenemos un sacerdote. También todo el pueblo de Israel tenía que caminar en santidad. Pero para nosotros tenemos que entender que eso es llamado para todos. Él decía a su audiencia: son un sacerdocio santo. Eso era para toda la comunidad de los creyentes. Así que para nosotros igual, no solo es el pastor Osmar, no solo es los que están sirviendo en diferentes áreas en la alabanza, o tal vez van a servir en diferentes roles de liderazgo o ministerios, sino para cada uno de nosotros. Y entonces tenemos que preguntarnos, como iglesia, como individuos, ¿reflejamos la santidad de Dios? ¿Somos un sacerdocio santo, apartado del mundo, para servir y adorarle a Dios, de vivir de forma diferente? Y de nuevo, no solo es cuando estamos en reuniones de la iglesia, que sí, yo saludo al hermanito, yo me porto bien, no digo nada mal, tal vez no chismeo mucho, ¿no? Pero también cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el colegio, cuando estamos haciendo compras, en todo lugar, en todo lo que hacemos, Dios nos ha llamado a ser santos y nos ha apartado por la sangre de Cristo. Nos ha hecho santos y nos dice que hemos de caminar en santidad. Después, Pedro nos dice cómo se actúa en ese sacerdocio santo. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que se hace? Versículo 5 dice: para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote ofrece sacrificios. Pero nuestros sacrificios que ofrecemos son espirituales. ¿Cómo son esos sacrificios espirituales? Bueno, el Nuevo Testamento nos da algunas pautas.
Más adelante, 1 de Pedro 2, versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, entonces vemos que un sacrificio espiritual es anunciar las virtudes de aquel, de Jesús, anunciar el evangelio, compartir la verdad bíblica de lo que Dios está haciendo en tu vida mientras que caminas con Él y aprendes de su palabra. Otro sacrificio espiritual, Hebreos 13, 15, 16 nos da unas pautas más. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí entonces vemos otros ejemplos de cómo son esos sacrificios espirituales, de fruto de labios que confiesan su nombre en alabanza de Él, si sea que estamos cantando o también que estamos dando gloria a Dios de otra forma con nuestros labios. Y también el hacer el bien, la ayuda mutua entre nosotros. ¿Cómo nos estamos ayudando, caminando juntos como una comunidad? Eso también son sacrificios que agradan a Dios. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Así que en la luz del Evangelio, Pablo les dice ya que son perdonados por la obra redentora de Cristo, que tenían que ofrecer sus cuerpos, que todo lo que tenían que hacer, toda su vida, hubo oportunidad para ofrecer un sacrificio espiritual agradable a Dios. Y otro pasaje, creo que relevante, que nos habla del espíritu de eso, es Juan 4, 23, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, dijo que el Padre busca adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces esa es la postura con la cual ofrecemos. En realidad Dios quiere que todos nosotros, como sus sacerdotes santos, demos todas nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos como oportunidades de adorarle a Dios. La adoración no solo es lo que hacemos cuando estamos aquí reunidos cantando. La adoración es lo que haces cada momento de tu vida, solo que a veces cantas. Y si realmente comenzaste a ver tu vida, si yo comienzo a ver mejor mi vida como un sacrificio sacerdotal a Dios, para adorarle en espíritu y en verdad, honrándole a Dios en todo, ¿qué sería diferente? ¿Suena como un estándar muy alto? Es porque es. Así es el llamado de seguirle a Cristo, un llamado sumamente alto. Pero hay buenas noticias. Acordémonos que el mensaje para nosotros hoy es: Dios empodera y edifica a su pueblo para servirle juntos por medio de Jesucristo. Hemos visto primero, sigamos viniendo a Jesús. Segundo, ánimo, aún en dificultad, Dios está creciendo su iglesia. 3, sirvamos a Dios en santidad. Y ahora vamos a ver la última exhortación, que es: confía en Jesús, el medio de nuestros sacrificios espirituales. Confía en Jesús, el medio de nuestros sacrificios espirituales. Final del versículo 5. Dice que estos sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya hemos visto que el estándar de santidad es alto, y es porque Dios es santo. Este es el mismo Dios que cuando los israelitas habían sido rescatados por él de Egipto, el Dios poderoso de los 10 plagas, estaban ahí en el monte Horeb.
¿Y qué experimentaron? Oyeron truenos, vieron relámpagos, vieron humo, escucharon la voz, el sonido de trompetas. Dios había dicho a Moisés, Moisés, hay que poner límites alrededor del monte porque si alguien pasa o si ni siquiera una persona, incluso un animal, si pasa esos límites por la santidad de Dios, va a morir. Éxodo 20, versículo 19, el pueblo decía a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros. No sea que muramos. Realmente temían ese Dios santo. Y esa gente vio, escuchó de primera mano el poder de Dios santo y temblaron. Y nosotros servimos el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios. Pero ahora nosotros tenemos un mejor mediador que Moisés. Nosotros tenemos un mejor sacerdote que Aarón. 1 Timoteo 1, versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Jesús es el único mediador y se ofreció en nuestro lugar, el inocente en el lugar del culpable, para rescatarnos. Y es por su sacrificio perfecto, completo en la cruz, por fe, por confianza en Él, que Dios nos hizo nacer de nuevo. Que Dios nos santifica, nos aparta del pecado, nos perdona, nos da su espíritu para que seamos parte de ese sacerdocio santo, esa casa espiritual, ese templo. Y ahora Jesucristo es esa piedra viva y Él está vivo. Hebreos 7:25 dice que Jesús vive perpetuamente para interceder para nosotros, como nuestro sumo sacerdote. En esta mañana tal vez estás aquí y no crees que realmente has experimentado ese nuevo nacimiento en Jesús por el perdón de tus pecados. Tal vez sabes que no confías en Jesús, que no estás salvo, pero en esta mañana estás confrontado con la santidad de Dios, con la verdad de la palabra de Dios, su justicia, y estás sintiendo el peso de tu pecado. Eso es una bendición de Dios. Eso es un regalo de Dios. Y te ruego, confía en Jesús. Por medio de Jesús, confía en Dios. Deja de creer y vivir de tu propia forma, porque Él ha hecho un camino para salvación, para perdón de tus pecados y para ser hecho justo delante de este Dios santo. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, y serás salvo por medio de Jesucristo. Y queridos hermanos y hermanas que ya confían en Jesús, gracias a Dios que tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, y es por Él que somos perdonados. Y es por medio de Él y sus transformaciones en nuestras vidas por el Espíritu Santo, que ahora en Él, por medio de su sacrificio y su intercesión constante, podemos obedecer en libertad y con gozo. Sí, el estándar es alto de ser un sacerdocio santo. No intentemos a vivir una vida sin Cristo. Como mi hijo no tenía que intentar lograr pasar por todas las pasamanos. No intentemos a vivir una vida santa sin Cristo, porque la buena noticia es que su poder, es su poder que nos perdona, nos transforma y nos empodera para caminar en novedad de vida, de vivir una vida santa.
Y es por medio de Jesucristo, viniendo a Él constantemente, dependiendo de Él, ofrezcamos nuestras vidas integralmente, todo aspecto, todo momento de nuestras vidas para Dios, para servirle, para edificar a otros y ser parte de su gran obra. De ser una de esas piedras vivas en la casa espiritual que Dios está edificando. De ser parte de ese sacerdocio santo que sirve a Dios, que tiene privilegio de servir a Dios y de ofrecer esos sacrificios espirituales aceptables a Dios solo por medio de Jesucristo y su obra en la cruz y en nuestros corazones. Dios empodera y edifica a su pueblo para servirle juntos por medio de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu poder, por tu sacrificio, que por medio de Jesucristo, Señor, nos estás sosteniendo, nos estás edificando para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, Señor. Padre, ayúdanos a depender de ti, conocerte más, Señor, y también ahora en tu poder obrando a través de nosotros, Señor, vivir en santidad, ser parte de lo que tú estás haciendo, Padre. Gracias por tu bondad, gracias por este tiempo, Señor. Y oro, Señor, que en esta semana, que nosotros caminemos en comunión contigo. ¿Y por qué caminemos en comunión contigo? Que vivamos como un sacerdocio santo. Te amamos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.